Buenos días. Oh, perdón, mil disculpas. Estaba con el micrófono silenciado. Gracias por el mensaje. Ya, vamos a ponerle pausa a la grabación. Para que quede registrado en la grabación, voy a volver a repetir lo último que hablé, que es básicamente, les decía, a venir aquí, el conectar y desconectar el dispositivo, el pendrive, ¿no? Entonces, no, vengo. Entonces, de ese modo, me voy aquí a VM, va a conectarlo a la PC. Digo, lo de la PC a la máquina virtual. Y busco aquí, automáticamente aparece eso, le digo abrir con File Manager y de ese modo abro, ¿no? Sí. Y si no es el caso, también puedo revisar aquí, "-H", veo en dónde está montado, me voy a esa carpeta y ya tengo acceso a la máquina, al pendrive, puedo buscar los archivos y copiar, ¿no? Eso. Y lo otro es, les dije, lo último es que lo desmonto, eso sí, como superusuario, me fijo este dispositivo, ¿no? Este es el pendrive. Entonces le digo def sdf1, lo desmonto y después vengo aquí a VM, Removable Devices, HP y Disconnect, ¿no? Aquí se va a colocar el pendrive, ¿no? En mi caso, como es una HP, lo reconoce el modelo y me va a aparecer, ¿no? Si fuera genérico, aquí les va a aparecer. Aquí, por ejemplo, tengo dos dispositivos, que sería el audífono que estoy utilizando, Logitech, y este, ¿no? Entonces, de ese modo, copio información de mi pendrive, ¿no? Entonces puedo mi pendrive conectarlo a la PC, conectarlo a la virtual, desconectarlo de la virtual, conectarlo a la PC. ¿Ya? Bien, entonces vamos a venir aquí. Vamos a... Ya, entonces ya lo copié aquí, ya no voy a hacer el procedimiento de copiar y ustedes lo copian. Lo único que sí pueden usar el comando unzip, ¿ya? Y el nombre del archivo, ¿no? No sé si tengo aquí, por si acaso, voy a ver si tengo un archivo. ls, ls unzip, ls.zip. Sí, por ejemplo, este.
Este archivo le digo unzip, el nombre, y lo va a descomprimir, ¿no? Entonces copian, por ejemplo, el archivo que les he copiado, que es el archivo compilación.zip, después ejecutan unzip, el nombre del archivo, y de ese modo van a descomprimir. ¿Ya? Entonces, en este caso ya lo tengo aquí en la máquina. Y bueno, tengo aquí el primero que ya lo hicimos una clase anterior. ¿Ya? Entonces, a manera de recordar, ah, todos los programas en C tienen, ¿no? El include stdio.h, el programa principal. Este si retorna bueno, la función principal puede retornar también un entero. El void significa que no recibe ningún parámetro y bueno, es el printf para imprimir y salir, ¿no? Eso ya lo vimos. Y la compilación básica sería gcc hola.c menos o y el ejecutable, digamos que se llame hola. Y la ejecución es punto barra hola. Listo, eso, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo tengo aquí, vamos a mostrar, a ver, este. Ah, bueno, aquí es un ejemplito que se utiliza para explicar un poquito el procedimiento de compilación, ¿ya? Son estos tres ejemplos. Mostrar.c, este archivo. Después es mensaje.c, ¿ya? Y después hay un punto H que debe estar, bueno, como esto ya lo he utilizado anteriormente, está aquí. ls, ¿dónde está el punto H? Ajá. Ya, aquí está. Include ls, ese archivo. Lo voy a copiar, mensaje.h, un nivel atrás. Entonces los archivos son lsm asterisco, punto asterisco, son estos, ¿no? Son estos, ¿no? Mensaje.c, mostrar.c y mensaje.h, ¿ya? Revisaremos qué hace. En realidad el programa lo único que hace es imprimir un mensaje, nada más, no hace más, solo que está separado, ¿no? Entonces veremos primero el mostrar.c. No, ya sé con les. ¿Qué tiene el mostrar.c? Ese es el programa principal, ¿ya? Tiene el stdio.h, que es lo que se utiliza en todos los programas, y aquí está incluyendo el archivo mensaje.h, que es definido por el usuario. Entonces aquí en C se maneja de esta manera. Cuando es del sistema, se utilizan los corchetes, ¿no? Y cuando es, digamos, un punto H que yo lo voy a crear, que es el del usuario, el que está programando, se utiliza comillas. Entonces, se diferencia eso. Este es un de yo.h, es del sistema, y este mensaje.h es el que es mi programa, ¿no? Sí. Entonces veremos que tiene ese programa mensaje.h, mensaje.h, y solamente tiene la referencia a la función imprimir mensajes. Eso solo tiene la declaración, ¿no? Entonces es un procedimiento. Cuando es void, no devuelve nada. Y esta es la forma de poder de manejar cadenas. Cadenas en C se maneja de dos maneras. Una es esta que es puntero a caracteres y la otra es como vector de caracteres, ¿no? Entonces aquí estoy definiendo, estoy declarando la función imprimir mensaje que recibe una cadena y devuelve nada, ¿sí? Entonces es un procedimiento, ¿sí? Cuando no devuelve es procedimiento. Si devuelve algún valor sería una función. Ya, ahora reviso el programa mensaje.c. ¿Ya? Mensaje.c contiene el cuerpo de la función del procedimiento imprimir mensaje. ¿Ya? Entonces, lo único que tiene es un printf y, bueno, recibe como parámetro mensaje y devuelve mensaje.
¿no? Lo mismo que en el otro caso, el include stdio.h, el include mensaje.h y, y aquí estos detalles, ¿no? En C, el printf especificas qué tipo de dato estás imprimiendo. Colocas porcentaje S para decir que es cadena, porcentaje D para decir que es número y porcentaje F para decir que es un número decimal, ¿no? Entonces siempre tienes que especificar si es cadena, si es número decimal, ¿no? Entonces especificas porcentaje S, y si son varias variables, para cada variable especificas en el orden que vas a colocar. Digamos, tuviera aquí mensaje, coma, otra variable, entonces coloco porcentaje S, porcentaje D, ¿ya? Y el barra N es el enter, ¿no? Listo, eso es. Entonces, es un programa que lo único que va a hacer es imprimir dos mensajes en pantalla, nada más. Solo que está dividido en tres, ¿no? Se podría escribir todo esto en uno, solo que se utiliza esto para poder explicar el procedimiento de compilación, ¿ya? Hacer un poco algunos detalles de compilación que en cierto modo son necesarios, especialmente el de enlazar con una librería, ¿ya? Y en casos de que tenga que como se dice, compilar múltiples archivos, ¿no? Que en este caso es el objetivo. Si tengo múltiples archivos, tengo archivos .h que son del usuario, archivos .h que son del sistema. Entonces, para explicar esos detalles es que se utiliza este ejemplo, ¿no? O por lo menos yo lo utilizo. Volveré a revisar el mostrar.c. Si estás con tu PC, puedes entrar. Aquí tengo, por ejemplo, la definición de una cadena, ¿ya? Entonces, la otra manera de manejar es como vector de caracteres, ¿ya? En este caso, no le da un tamaño definido, pero yo lo puedo colocar aquí, por ejemplo, mensaje bienvenida 80, es decir, que voy a definir una cadena de 80 caracteres, ¿sí? Entonces, manejarlo como vector de cadenas es la forma más simple y menos problemática en C. ¿Ya? Manejarlo como vector, como puntero a caracteres es la forma más como más problemática, ¿sí? De hecho, justamente el manejo de punteros es lo que Java se ha inspirado de no hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando Java se ha creado, se ha inspirado en C, ¿sí? De hecho, mucho de la sintaxis es parecida a C, ¿no? Si se fijan la llave, el if, van a revisar que es parecido, es Java. O sea, bueno, ustedes lo van a ver parecido a Java, pero en realidad es Java parecido a C, ¿no? Porque primero fue C. Sí, eso ya comentamos. Entonces, pero de una de las cosas que se tiene como debilidad es el manejo de errores, ¿no? Más adelante vamos a ver que es bien sencillo el manejo de errores. Entonces ahí Java, cuando se ha planteado Java, ha usado el concepto del manejo de excepciones que ustedes ya han debido manejar, ¿no? Entonces, esa ha sido la mejora que ha puesto, digamos, el manejar excepciones, aparte de la programación orientada a objetos, ¿no? Y segundo es el tema de cadenas. Entonces, Java no maneja el concepto de punteros, ¿sí? En Java se ha eliminado completamente ese concepto como tal, como lo maneja C. En realidad, lo que hace C cuando maneja punteros es, vamos a venir aquí, vamos a ver, volver a ver otro mensaje.c, ¿sí? Al decir este puntero, en realidad lo que está haciendo es la dirección de la memoria donde está la variable mensaje y donde está su valor de la variable mensaje. Eso es lo que significa un puntero en C, ¿no? Es la dirección física de memoria donde está el valor de una variable. Eso es un puntero. Entonces, cuando hablamos de punteros en C, este es básicamente trabajar directamente en la memoria, ¿no? En posiciones fijas de memoria, ¿sí? Entonces, y ahí es donde ocurren los problemas porque podrías apuntar a direcciones que están siendo utilizadas y uno de los errores muy clásicos que te sale en inglés es segmentation fault, ¿no? ¿Sí? Entonces, y te sale eso, segmentation fault, y no te dice más nada, ¿no? Entonces, normalmente eso te sale cuando manejas puntero de caracteres y haces una mala asignación a la variable, ¿sí? Entonces, eso muy común, que obviamente no te dice más que segmentation for, ¿no? Y no te dice más. Vuelvo a editar el otro, ¿ya? Entonces, aquí estoy manejando la cadena como vector de caracteres, solo que sin definir el tamaño. Ahora, la desventaja de usar, digamos, como vector de caracteres es desperdicio de memoria. Si, por ejemplo, aquí le colocara, digamos, 100, ¿no? Sí, entonces
reservarse en la memoria 100 caracteres, ¿no? 100 bytes, ¿sí? Entonces, perdón, 100 bits, ¿no? Se va a reservar ese espacio. Si, digamos, le asigno una palabra hola, entonces va a usar hola y el resto va a quedar desperdiciado. Entonces, en ese sentido, tiene la desventaja de usar como vector de caracteres, pero tiene la ventaja también de que te va a dar menos problemas de segmentation fault si utilizas como vector de caracteres, ¿no? Y bueno, esta sería la forma de inicializar o el valor de una variable, de una cadena en C, ¿no? Entre comillas, esto. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Imprimiendo el mensaje de bienvenida y llamando a la función imprimir mensaje y colocando imprimiendo el mensaje de despedida y retorna bueno, como estoy diciendo aquí, int, retorna un entero. Aquí le pongo 0, nada más, es lo único que hace el programa. Ya, solamente va a mostrar bienvenido al mundo C hasta otra oportunidad. Solo hace eso, nada más. Pero simplemente y lo vuelvo a repetir, ¿no? Está dividido justamente para poder mostrar la diferencia, ¿no? Y el uso cuando tengo mi archivo .h propio, cuando tengo múltiples archivos, ¿no? Entonces, si quiero compilar esto, para empezar, así que voy a ejecutar esto, digamos, mostrar.c. Ya solamente voy a hacer la compilación para revisión de sintaxis, ¿ya? Me va a salir este mensaje. Undefined reference, ¿ya? Este no es un error de compilación, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a venir aquí, mostrar.c, ¿ya? Y a ejecutar, voy a borrar aquí el punto y coma. Voy a borrar el punto y coma, ¿sí? Que es uno de los errores típicos que, aunque no crean, que se equivocan muchos, todos por no decir, por así decir, por no generalizar. Ah, ya. Entonces, voy a colocar gcc archivo mostrar.c y me sale esto, ¿no? Entonces, este es un error de sintaxis, ¿ya? Noten la diferencia de mensajes. Este es un error de sintaxis que me está diciendo punto y coma before return, ¿no? ¿Sí? Aquí me da la línea, entonces ahí donde utilizo lo que dijimos la última vez, ¿no? Mi mostrar.c, escape, dos puntos, set new. Y aquí está, ¿no? Ahora, noten la línea que me dice, no es exacto, ¿ya? Entonces aquí me está diciendo que me decía 14, pero en realidad está el error en la línea 12, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando se ha hecho Java, la parte de manejo de errores, todo eso lo ha mejorado, ¿no? Sí, y bien que lo hizo, ¿no? Porque no, sí. Entonces, bueno, sé que se quedó así, como lo ven, ¿no? Entonces, y podríamos decir que sus antepasados, bueno, sus abuelos en este caso, o sus papás tal vez, tenían que hacer esta operación, ¿no? Tenían que anotarse, literalmente era así, anotarse en un papelito el error o abrir en nota terminal la línea que salía error y usar setNu, ver dónde se han equivocado y corregir, ¿no? Y no necesariamente es exacto, ¿no? Aquí le he puesto el punto y coma, está en la línea 12, pero me está reportando en la línea 14, ¿ya? Eso es porque eh, que el error dice, o sea, el expected punto y coma antes de return, ¿no? Entonces, antes de return usted esperaba un punto y coma, pero return está unas dos líneas atrás, ¿no? Sí, entonces, ese es bueno, es algo que van a tener que acostumbrarse cuando hagan C, ¿no? No son tan exactos sus mensajes de error de código, ¿no? Cuando es error de sintaxis, perdón. Entonces, vendríamos aquí, ejecutamos punto y coma. Listo, dos puntos, X, ¿no? Y bueno, y el editor que hace años se utilizaba era Vim. Ahora hay otros editores, hay editores gráficos, hay incluso herramientas RAS, lo que les comentaba también cuando hablábamos de las interfaces, ¿no? La interfaz GUI, les hablé de GTK, les hablé de Qt. Entonces, GTK tiene su herramienta tipo RAD, donde puedes colocar, arrastrar botoncitos y generar código para que gráficamente generes el combo box, button y eso, ¿no? Y también en el lado de KDE tienes el Qt, ¿no?
Entonces tienes esas opciones, ¿no? Pero para lo que se va a utilizar en los ejemplitos que vamos a manejar, no necesitamos ningún compilador sofisticado. Solo necesitamos un editor de texto y nada más, ¿sí? Que no es un código grande que se va a realizar, ¿no? Y tampoco vamos a hacer entorno gráfico, entonces solamente vamos a hacer consola, nada más, ¿sí? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Vamos a poner un momentito pausa. Bien, entonces les decía, ese es el error de sintaxis, ¿no? Ahora, cuando les sale este otro error, este es error de enlace, ¿ya? ¿Sí? Ah, esto va a pasar porque estoy haciendo referencia a una función que es imprimir mensaje que no está en el archivo. Entonces no está encontrando el código de imprimir mensaje para compilarlo, ¿ya? Eso es lo que me dice undefined reference, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplito que es, a ver, este de aquí, es simple.c, ¿ya? Este es un ejemplo que está utilizando librerías que ya son del sistema operativo, ¿no? Que es la librería NCurses, ¿sí? Curses.h. Ya esta función initccr está definido ya está en una librería. Sí, es como, si quisiéramos hacer una analogía, es como decir que es parte de un paquete de Java, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso solo como analogía, porque en realidad aquí no se maneja el concepto de importar paquetes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ese programa lo vamos a tratar de compilar, el simple.c, ¿ya? Y menos o, digamos, simple, y me va a salir esto, ¿no? Entonces, no tengo errores de sintaxis, pero tengo errores de referencia, ¿sí? Undefined reference, esos, ¿no? Si está en español, te va a salir referencia no definida, ¿no? Y si es en inglés, como lo lee. ¿Ya? Eso, ¿por qué sale eso? Porque, o sea, sintácticamente el código es correcto, solo que la función no la está encontrando, no está encontrando dónde está la función init ssr. Entonces, por eso me sale referencia no definida, ¿no? Es como decir, estoy llamando a una función que no estoy encontrando en el código. Esa es básicamente la traducción, ¿ya? Creo que aquí hay una pregunta. Ah, C++ está basado en C y C++ lo que ha hecho es introducir el concepto de programación orientada a objetos y hace varios cambios, ¿ya? Pero en esencia, o sea, tienen mucho de C, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, por ejemplo, una de las librerías muy usadas es bueno, bueno, para empezar, la extensión es .cpp de los programas, ya no es .c. Ah, hay una librería como parecida al stdio.h, que es el conio.h, que es lo que más se utiliza, y utilizas bastante las signo mayor, mayor, ¿no? Entonces, hay en la parte de imprimir, un poco varía. Entonces, hay varias cosas que ya se varían, ¿no? Y ni que se diga, ¿no? Utilizas la palabra reservada class para poder hacer programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero lo mismo que en Java, o sea, el estilo de sintaxis está basado en C, ¿no? ¿Ya? Y el estilo también de estructurar también está basado en C. En eso sí tienen ese parecido. Ya. Bueno, entonces continuaremos. Entonces, como voy a tratar de hacer lo mismo con mensaje.c, ¿ya? Compilar y me va a salir el mismo error de undefined reference, ¿no? Entonces no encuentra la función main en este caso, porque el programa mensaje.c solo contiene el cuerpo de la función imprimir mensaje, no tiene el main, ¿ya? Entonces, en ambos casos me sale ese mismo mensaje. Entonces la solución aquí es bien simple. Los tengo que compilar junto. Mostrar.c menos o y mostrar. Listo, ya está. ¿Sí? Eso es así de simple, ¿no? Entonces, todo el- la explicación detallada era solamente para esto, ¿no? Y es lo único que hace es esto, nada más. ¿Ya? Entonces, si tengo entonces múltiples programas en C, lo que tengo que hacer es, una forma rápida es
a colocar a todos en fila, ¿no? En la línea de comando. Entonces GCC programa 1.c, programa 2.c, programa 3 y listo, ¿no? Entonces ahí se resuelve el problema de referencia no definida, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver al otro caso. El otro caso es ya por orden, uno separa, ¿no? Su programa. Digamos, tengo una carpeta donde va a estar, por ejemplo, imágenes, una carpeta donde va a estar, digamos, archivos de configuración, ¿no? Entonces, se acostumbra, ¿no? Y en este caso podría separar en una carpeta include, ¿ya? Bueno, pues, digamos que es como en el caso de ustedes pueden crear la carpeta include, que ya existe en mi caso, y mover ahí el archivo que se llama mensaje.h, moverlo a esa carpeta, include, ¿ya? Yes. Ya, bueno, en mi caso es porque lo compilé como superusuario, ¿ya? Pero en el caso de ustedes no les va a dar problema, ¿ya? Sí, entonces lo que tengo que hacer aquí es borrar el archivo mensaje.h y copiarlo a una de las carpetas, ¿no? Haremos lo siguiente para que sea crear una carpeta que se llame incl, lo voy a llamar, y lo voy a mover a esa carpeta. Move include mensaje.h mensaje.h a la carpeta insl. Listo, ya está. Entonces ya no existe la carpeta mensaje.h en la carpeta donde están mis dos programas. Voy a tratar de compilar ya y me va a salir este error, que no encuentra el archivo o el directorio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y aquí empezamos a ver una de las opciones muy usuales en la compilación de un programa en C, que es especificar al compilador dónde están los archivos .h, ¿sí? Entonces, por defecto, el compilador conoce la localización, que sería básicamente aquí. User include, aquí debe estar el stdio. ¿Sí? Entonces, aquí está todos los .h en la carpeta user include, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto un programa, cuando le digo gcc programa 1.c, el compilador conoce la ruta de los .h y directamente los incluye, ¿ya? Pero cuando se trata, digamos, tal vez es un punto H que yo lo he instalado, pero que no está en esta carpeta, está en otra localización, o es un punto H que está definido por el usuario, yo estoy programando mi propio punto H, entonces yo le tengo que especificar al compilador dónde está el punto H, en qué directorio está el punto H. Si el punto H está en la misma carpeta como hace un momento, que o sea, el punto H estaba en la carpeta compilación, ahí está el programa mensaje.c, mostrar.c y el mensaje.h, entonces no necesito especificar, directamente lo incluye. Pero en este caso ya no, lo he movido a otra carpeta y me sale el mensaje de sintaxis de que no puede encontrar el archivo mensaje.h, no existe, no such file or directory, ¿no? Y para eso se utiliza la función "-i" mayúscula. "-i" mayúscula que le indica al compilador dónde está o desde de qué carpeta va a incluir los archivos .h, ¿ya? Entonces aquí le pongo .insl y de esa manera compilo, ¿no? Entonces aquí le estoy indicando esta carpeta. O sea, este directorio, carpeta INSR, ¿no? Entonces estoy indicando, ahora le puedo dar la ruta completa, ¿no? Barra home, barra pública, barra compilación, barra INSR, ¿no? O lo puedo simplificar también directamente. Si está en una carpeta, o sea, está mis archivos, ¿no? Y en un nivel superior está los archivos .h, directamente lo puedo simplificar, -i, el nombre de la carpeta, y lo compilo, ¿ya? Ahora sí vamos a poner pausa. Bueno, voy a recurrir a un texto que lo tengo, ya, con, bueno, lo usé alguna vez en la materia de aplicación de sistemas operativos porque, bueno, antes ahí solamente veíamos el lenguaje C, en cambio ahora ya podemos ver desde esta materia, ¿ya? Bueno, aquí verificar instalación y versión, creo que ya vimos la anterior vez, ¿no? Puedo usar el JAST, verificar que tengo el compilador GCC. Y bueno, en una versión anterior era más fácil de conocer, ¿no? Era básicamente el GCC y
y la librería. O sea, son dos paquetes, les dije, ¿no? Uno es el compilador y el otro es el que contiene los .h y las librerías de desarrollo, ¿no? ¿Ya? Ahora, en las versiones actuales ya no es solamente dos paquetes, ahora son más paquetes, ¿no? Entonces, y cada distribución tiene nombres diferentes. Algunos les llaman glibc, otros libc devel, o sea, varía los nombres, ¿no? Lo único que no varía es que el paquete principal, lo que contiene el binario compilador, es gcc y es, ¿no? Entonces, de todas maneras, podemos ver aquí en nuestra pantalla, a ver, ejecutar el comando rpm-qa, grep gcc. Entonces vemos qué hay. No es todo lo que he encontrado, ¿sí? Entonces ya es diferente en esa otra versión antigua que tenía yo antes, en una versión, era un SUSE 10, ese el que usábamos antes, me parece, ¿no? Ahora vamos a ver si hay alguna palabra, si hay un paquete relacionado a libgc. Libgcc. Sí existe libgcc. Y bueno, ¿no? Entonces, eh, como vimos en la última clase, solamente es el just, seleccionas GCC y ya te lo va a incluir todos los paquetes que necesita, ¿ya? Entonces, y eso ya ahí te puedes anotar, ¿no? Al momento del just, qué es lo que realmente qué es lo que está incluyendo, ¿no? Que serían todos los archivos que necesito para tener el compilador C, ¿no? Sí, de momento ahorita, bueno, por lo menos aquí ahorita no me acuerdo específicamente cuáles son los paquetes, ¿no? Que se necesitan. Esto alguna vez lo hacíamos, o sea, ya específicamente, porque como no teníamos internet, entonces lo que hacíamos era copiar a las máquinas virtuales todos los paquetes requeridos para instalar GCC, ¿no? Entonces ahí sí ya había la necesidad de saber qué paquete se necesita y eso se lo copiaba a la máquina virtual y se lo instalaba manualmente, ¿no? Ahora ya no hay mucha necesidad. Ya, entonces voy a seguir revisando este documento. Y bueno, la opción guión versión para poder saber qué versión de GCC estás utilizando. ¿Ya? Entonces, es la 4.6, ¿no? ¿Ya? Ah, bueno, los ejemplitos, todos los ejemplos que estamos usando va a ser es para esta versión. ¿Ya? Para versiones superiores, por ejemplo, GCC 7, que ya estamos en la versión 7, es muy posible que tengas que hacer algunos ajustes de compilación. ¿Ya? Eh, a ver, déjeme revisar un poquito esto. O sea, help std. Vamos a hacer este. Usar la opción std. ¿Ya? O sea, me refiero a esto para las versiones superiores de GCC. ¿Verdad? Tal vez alguno de ustedes está con un Ubuntu actual y ese Ubuntu ya es una versión superior, ¿no? Entonces, los que están con máquina pueden verificar con qué versión está. Si es que estás, digamos, con otra distribución distinta a la que estamos manejando en la materia. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, posiblemente algunos ejemplos te salga warning. Si te sale warning, no hay problema. Pero si ya no quiere compilar, no te genera el ejecutable, entonces es porque ya es una versión superior que ha hecho algunos cambios, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, mm, bueno, ese es un pequeño, no sé si decir problema, pero bueno, cada distribución empieza a hacer sus cambios, como es código libre, todo, entonces cada uno lo personaliza, ¿no? SUSE lo personaliza, Red Hat lo mismo, y así, todos van personalizando. Y en eso de la personalización le ponen algunas extensiones que no siempre es compatible, ¿ya? ¿Sí? Entonces a veces hay cosas que podría compilarte sin problemas en SUSE, pero darte algún warning digamos, en un Ubuntu, ¿no? Y para eso se utiliza esta opción std, ¿ya? Entonces aquí le indicas al compilador que utilice versión estándar, ¿ya? Esto vamos a volver a compilar aquí. Y aquí, si no me equivoco, esto es así. Si no, lo voy a revisar ¿no? Entonces es para poder indicarle que utilice el estándar C, ¿no? Puedes que tengas una versión superior de GCC, pero le puedes indicar al compilador que utilice el estándar, ¿no? Que se base en el estándar. Entonces, y te va a compilar aplicando las reglas estándares
de GCC. ¿Ya? Entonces, esa es una función que, bueno, no está registrada en este documento. A ver, ¿qué están comentando algo? Ya, voy a poner pausa en la grabación un momento. Reanudaremos. Bueno, entonces les decía que para versiones superiores de GCC hay la necesidad de especificar en el compilador que utilice una versión estándar de compilación, ¿no? Entonces así ah, no voy a tener ningún problema, ¿no? En esencia, todo el código que se maneja es código estándar, ¿sí? Entonces, no debería problema. De hecho, muchos han usado otras distribuciones, ¿no? Está abierto. Puedes usar el que gustes, no hay problema. Puedes usar Ubuntu, puedes usar CentOS, el que gustes, ¿no? Entonces, solo que algunos han tenido algunos problemitas con los ejemplos, pero se soluciona especificando std, ¿no? Y en algunos han usado otros parámetros más para que compile sus programas sin ningún problema. Y en algunos directamente solo le sale warnings y nada más y todo funciona. Entonces, al final, si te funciona bien a ti Ubuntu, usa Ubuntu, ¿no? Simplemente es que como parte de la herramienta, como bueno, yo estoy utilizando esta versión y me estoy basando en esta versión, ¿no? Y los ejemplos corren en este. O sea, no es que no corren en otras versiones, corren, solo que yo manejo sobre esta versión, ¿no? ¿Ya? Seguiremos viendo el documento, ¿ya? Entonces hemos visto la versión, ya pueden ver ustedes, y esto ya hemos visto de la compilación. Y aquí está el ejemplito ese que estoy usando, ¿sí? Ah, y aquí hay una opción que, bueno, esto ya es más cultura de C, -C, que es compilar sin enlazar, ¿ya? Entonces, esa es compilación por fases, ¿ya? Es GCC, ¿cómo es esto? Vamos a ver un segundito, me voy a acordar. Ah, está. Es -C y el archivo, ¿no? Entonces, GCC, vamos a hacer así. GCC -C, digamos, a mensaje.c, -o, mensaje.o. Aquí tengo que especificar -i y en el CL. Listo, ¿ya? Ah, por mucho que parezca que es como agregar un paso innecesario, porque puedo compilar directamente, es la forma preferida de compilar. Si ustedes se bajan un programa de C en Internet, van a ver que utilizan bastante la opción "-c", ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de usar "-c"? Es agarrar a todos los programas y generar un código intermedio que se llama código objeto, ¿no? Y se pone la extensión .o. Entonces, digamos que tengo una aplicación que utiliza múltiples archivos, digamos tiene 10 archivos. Entonces lo que se hace inicialmente, o sea, el instalador ¿no? Porque bueno, GCC utiliza el makefile, que es para el procedimiento automático de compilar múltiples archivos. Entonces lo que hace es básicamente crear ah, los código objeto para cada programa. Entonces lo que hace es crear, digamos, programa 1 punto "-c", programa 1, programa 2, mensaje programa 2 punto, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es algo que suele hacerse comúnmente, ¿ya? Entonces, después, ¿cuál es la idea de eso? Primero generas el código objeto y después enlazas y generas el ejecutable, ¿ya? ¿No? Entonces, si quieres ahorrarte esos pasos, haces lo que hicimos hace un momento, ¿no? GCC, programa 1C, programa 2.c, programa 3 y listo. No te haces ningún problema, ¿no? Pero, como digo, esto es lo que mayormente se utiliza, ¿no? Vamos a ver aquí y después haces un GCC a mostrar.c y si no me equivoco, esto es así.
¿sí? Entonces, ah, te dan cuenta, es como pareciera innecesario el paso, pero es lo que se acostumbra. Se acostumbra primero a generar el código objeto y después se enlaza, ¿sí? ¿No? Ahora, ¿por qué hacen eso también de enlazar? Ah, más o menos, a ver cómo les podría explicar. Ya lo voy a explicar verbalmente, ya no voy a escribir nada en la pizarra, que aquí en la pizarra de Zoom. Ya, supongamos que tengo 10 archivos y resulta, digamos, que un programa solo necesita enlazarse con 3, ¿no? Digamos que con el programa uno necesita enlazarse con el programa 2 y con el programa 3. El programa 5 necesita enlazarse con el programa 6, ¿sí? Entonces, genero el código objeto para todos, ¿sí? Todos, en los programa uno, su código objeto, programa 2, así, todos los. Y cuando quiero enlazar, si directamente aquí coloco, digamos, mostrar punto C, y el programa, el código objeto con el que se va a enlazar, ¿sí? Entonces, es más para eso, ¿no? Entonces, para no tener que colocar los 10 archivos, entonces, para hacerlo más óptimo, ¿no? Es decir, me refiero en el sentido de que solo necesito compilar con estos 3 programas. Entonces, hago un GCC, programa uno y los programas con los que están, donde está definida la función que me sale undefined reference, ¿no? ¿Sí? Esa es básicamente la razón, ¿no? Es solamente por un tipo de orden. Entonces, si ustedes agarran, digamos, un programa, una aplicación de SC, una sencilla, porque la verdad las compilaciones son bien complejas, van a ver que compila un binario enlazando con 2 o 3 archivos.